Vamos a dar inicio a la primera sesión de la subasta 367 del mes de mayo. Empezamos la primera sesión con pintura, el lote número 1, paisaje, 3.000 euros de salida. Por diferentes ofertas salimos en 4.000. 4.000 en la mesa, 4.200, 4.400, 4.600, 4.800, 4.800, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000, 7.500, 8.000. 8.000 tiene la mesa. Podría ser 8.500. Estamos en la mesa o en 8.000. Estamos con 8.000, estamos ahora con Mónica, ¿no? Con 8.000, sí. Aquí hoy se subastan pinturas de algunos artistas que tienen obras colgadas en los museos más importantes de la ciudad. Dedicado por 8.000. En poco más de 1 kilómetro se conservan y exponen miles de obras maestras de distintas épocas y estilos, desde las Meninas al Guernica pasando por los impresionistas. Es el conocido como Paseo del Arte, donde el Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza y el Prado comparten espacio. Que Madrid es una ciudad de cultura, de arte extraordinaria. No solo somos los 3 museos del mal llamado Triángulo del Arte, sino muy cerca está el Museo de la Academia de San Fernando, muy cerca está la Biblioteca Nacional. Pasamos la calle Mayor y nos encontramos con el Palacio Real. Hay muchísimas instituciones que conservan colecciones históricas importantes y también que generan programas de arte contemporáneo. Yo creo que Madrid es una de las grandes capitales culturales de Europa y del mundo, sin duda. Este museo, a punto de celebrar sus 200 años de historia, está considerado una de las mejores pinacotecas del mundo. Expone una colección permanente de 1.300 obras. Es una colección de pintura, fundamentalmente de pintura, pero también de escultura, antigua, moderna y casi contemporánea. Yo creo que es una de las mejores del mundo. No es un museo enciclopédico, es decir, no es como un relato completo de la historia del arte occidental, pero los puntos de intensidad que tiene son realmente extraordinarios y lo definen fundamentalmente los artistas, ¿no? Hay artistas como Tiziano, el Bosco, Velázquez, Rubens o Goya que no se entienden sin el conjunto de obras que conserva el Prado, ¿no? Aquí es donde se conservan más obras de Velázquez, 48 pinturas, y de Goya más de 100 cuadros, a los que se suman entre dibujos y estampas casi 900 creaciones. Además sigue aumentando su colección. Una de las últimas adquisiciones, esta Virgen de la Granada de Fra Angelico. El año pasado, 2.600.000 personas visitaron el Prado. Hay una cosa que creo que hemos conseguido en los últimos años que es muy importante y es que no sea el Prado solo un museo de turistas extranjeros, sino que sean también los españoles los que visiten el Prado y prácticamente ahora es un 50% entre extranjeros y nacionales, ¿no? Venimos desde Bilbao para ver el Prado por cuarta vez y nunca nos cansamos. Bueno, a mí me encantan los museos, me gusta venir al Museo del Prado, pero a mí me gustan las Meninas. Y para mí ver el cuadro es que me transporto a esa época, me quedo flipando, como se dice. Hay algunas pinturas que nos interesa ver, de Rembrandt, de Velázquez. También nos gusta mucho las calles. Eso es lo bonito también. Los cafés, donde uno se sienta, se come jamón ibérico, se vive la vida de Madrid, que es muy bonita. Los últimos datos del Ayuntamiento de Madrid hablan de auge del turismo cultural. En 7 años, las cifras han pasado de 9 a 12 millones y medio de visitantes a los museos. Muchos aprovechan para acercarse al barrio de las Letras, donde vivieron Cervantes, Quevedo y Lope de Vega, entre otros, y donde se concentran decenas de galerías de arte. Una de ellas, la de este profesor universitario. Hace 27 años apostó por jóvenes artistas que estaban empezando su carrera y abrió galería en Valencia. Después la trasladó a Madrid. Las galerías
están aquí y es donde tienen que estar, porque están los museos y también hace que el circuito del visitante, tanto nacional como extranjero, pues se le sea mucho más fácil el paseo, es mucho más agradable. Salir del Reina Sofía y pasar por una galería que ofrezca buena fotografía, o ir al Museo del Prado y pasar por otra galería que tenga vanguardias estupendas. Es decir, que realmente la unión hace la fuerza. Y el barrio de las Letras de Madrid y este triángulo es excepcional en Europa. Yo era profesor de Historia del Arte y en un principio la galería nace como un hobby, es decir, como una necesidad de tomar el pulso del arte contemporáneo de finales de los 80. ¿Por qué la figuración? Pues quizá porque estábamos un poco hartos o saturados de tanta abstracción en el mundo del arte contemporáneo en España. El 90% de los artistas de esta galería son españoles, entre ellos Ángel Mateo Charris, Gonzalo Sicre o Paco Pomet. El pintor español que el grafitero más famoso del mundo, Banksy, eligió para que colaborase en su antiparque de atracciones Disneyland. Ahora, pues con los éxitos internacionales, pues nos podemos permitir el lujo de exportar pintura de artistas jóvenes españoles, exportarlos a museos internacionales y a grandes colecciones internacionales. Eso, pues al final del camino, es lo que nos importa realmente, ¿no? Intentar crear, ser un grano de arena más en la historia del arte contemporáneo español. Dedicada al arte durante toda su vida, Soledad Lorenzo, cuando cerró su galería, decidió legar al Reina Sofía casi toda su colección privada, más de 400 obras de artistas contemporáneos. Nada más entrar al museo, contempla uno de sus cuadros, este de Luis Gordillo. Es el único gran museo nacional que tenemos de arte contemporáneo. Tampoco hay tantos museos en Europa. Es una necesidad y tenerlo es un privilegio. Su colección incluye obras de Barceló o Tàpies, entre 89 autores distintos que están en proceso de formar parte de los fondos del museo. Ella explica algunas de las razones que le llevaron a tomar la decisión de donarla. Por esa pasión que tengo a la inteligencia de la mirada. Es educar de una manera que, como no está metida en la enseñanza, pues lo tenemos que meter en los museos. O sea, los museos son la educación de la mirada, eso está clarísimo, ¿no? Acostumbrada a vivir rodeada de obras de arte, nos cuenta un acuerdo al que ha llegado con el director del Reina Sofía, por si echa de menos alguna de ellas. Yo la única condición que he puesto es que sí quiero tener en mi casa, como he hecho con lo mío, ¿no? Yo ahora, pues eso, tengo colgados unos cuadros. Me apetece colgar otros, pues que yo poder tener en mi casa, están, pero que ya son del Reina, pero pedido prestada los cuadros que yo me apetezca colgar. Es la joya del Reina Sofía. La mayoría empieza su visita por esta sala. Esta obra, si os dais cuenta, no tiene color. Son colores blancos, son colores negros, son colores grises, porque precisamente lo que se quiere es mostrar a través de ese color y de esas tonalidades grises una escena trágica, una escena violenta, una escena que simbólicamente intenta sobre todo ser una llamada para la paz. Algunos hoy ven por primera vez el original.
Me ha entrado mucha angustia al verlo, pero me ha gustado mucho. A mí el color, como es en blanco y negro, pues impacta más. A mí me produce miedo por la gente, cómo sale, la forma de los ojos, me produce miedo. Sobre todo es un símbolo de lo que significó el siglo XX a nivel mundial, sobre todo cómo se extendió en ciertos momentos la barbarie y cómo el ser humano también es capaz de reinterpretar y buscar una salida hacia la paz y hacia el entendimiento. Además del Guernica, Picasso tiene aquí otras 100 obras entre cuadros, dibujos, esculturas y grabados. El Museo del Reina Sofía es un museo de arte moderno y contemporáneo. Eso quiere decir que cubre un periodo histórico que tiene que ver con las vanguardias históricas y con el presente más actual. La fecha, digamos, de inicio simbólica de las colecciones del Reina Sofía es 1881, el año en que nace Picasso, porque Picasso y el Guernica del Picasso, que es el elemento a partir del cual se construyen las colecciones del Reina Sofía, es el inicio de algún modo de la identidad de este museo. Un museo donde se exponen piezas de los artistas españoles más importantes del siglo XX. Estamos aquí por ver cuadros de Picasso y Dalí. Porque hay unas obras de arte que queremos ver en concreto, que es el Guernica y el Gran Masturbador de Dalí. Y es que los cuadros de Dalí son otro gran punto de interés. Miró o Juan Gris están también entre los indispensables. Estas obras proyectan una visión innovadora del mundo y, como la mayoría en arte contemporáneo, suelen tener más de un significado. Nos hace que cada vez nuestras propias ideas cada vez nos hacen darnos cuenta de que nunca estamos realmente preparados para entender una obra de arte. Nunca estar realmente preparados lo que nos hace de algún modo quedarnos en el vacío y cuestionar de dónde venimos y plantearnos hacia dónde vamos. Y eso creo que es el elemento radical, el elemento revolucionario, el elemento que hace que el arte nos atraiga y que al mismo tiempo nos haga sentir de algún modo incómodos. Más de 3 millones de personas pasaron por sus salas el año pasado. Fue el más visitado. El hecho de que Madrid tenga museos tan importantes como el Reina Sofía, como el Prado, como la Thyssen, creo que es algo importantísimo para la ciudad. El que estemos los tres relativamente juntos, el que se pueda andar de uno a otro, creo que también es importante. Pero yo diría que hay todavía un reto muy importante para nosotros tres y para la ciudad, es entender que están estos 3 museos, pero está también la Biblioteca Nacional, está la Casa Encendida, está Matadero. Todo en conjunto crea un ecosistema que realmente creo que es extraordinario, que creo que pocas ciudades lo tienen al alcance de su mano. El Reina Sofía está a punto de cumplir un cuarto de siglo. Pero poco a poco se ha convertido en un referente para lo que es el gran aficionado a la cultura y a poder disfrutar de los mejores museos, de las galerías, de anticuarios. Y aquí se ven y se venden obras de museo. Pintura y escultura firmada por Miró, Tapies, Torres García o Kandinsky. También, obra de Picasso, que siempre es el gran maestro, con un dibujo muy especial de Picasso sentado a la mesa con su mujer María Teresa Walker y todos sus hijos, que es un dibujo muy singular, en el que además se ve luego su afición a los toros y su mundo tan español, ¿no? El rango de precios, se pueden encontrar dibujos desde 5.000 euros hasta las obras más relevantes, pues a partir de 300.000, ¿no? Por un lado, las galerías y por otro, las subastas son las puertas por donde los coleccionistas entran en el mercado del arte. Bajando un par de calles encontramos esta imagen. Artistas de la talla de Antonio López y Julio López Hernández entrando en el Museo Thyssen para visitar sus propias obras.
El pintor y el escultor son dos de los 7 autores de una exposición temporal sobre los realistas de Madrid. Aquí se reencuentran con sus creaciones. Algunas no las habían vuelto a ver desde hacía años. Aquí están las moscas, miradas. Las moscas. Muy grandes, además. Moscardones. Moscardones de verano. A mí me había olvidado y de repente, cuando les vi, pues las reproducciones eran unas manchas negras. Y no las identificaba. Me hizo mucha ilusión ver las moscas madrileñas. ¿Pero tú las viste posadas ahí o no? Yo veía moscas en aquella época. Entraban del jardín. Entraban del jardín y andaban por allí, me rodeaban por el estudio. Y quise colocarlas. Me imagino que las colocaría muertas, pero están aquí con sus patitas y con todo. Esta exposición se prorrogó una semana por la buena acogida. 2.300 personas la visitaron cada día. En ella veía la luz esta ventana de noche, lo último de Antonio López. Rodeados de sus obras y las de sus compañeros realistas, reflexionan en esta sala del Museo Thyssen sobre la cercanía que hay entre los 3 grandes museos de la capital. Pues yo pienso que es una fortuna y que está muy bien que estén próximos. Es decir, el Museo del Prado es un museo que se perfila con una pureza y una limpieza porque es autónomo, no tiene infiltraciones de otros estilos. Es España en el Museo del Prado. Y este es precisamente la proyección de España o Europa entrando en España. Y el Reina Sofía, la indagación, la aventura. De los 3 hay uno que Antonio ha visitado más. Con diferencia el Prado. Yo cuando era estudiante, yo llegué a ir todos los días. No sacaba gran cosa, porque sacar cosas del Prado es muy difícil. Se saca más, aprendes más de lo que es el oficio de pintor, de un pintor moderno, en el Reina Sofía o incluso en el Museo Thyssen que en el Prado. El Prado está muy distante y muy alto. Y es una estrella que hay allí que nos puede guiar, pero no, el aprendizaje lo tienes que hacer quizá en principio en otros lugares. Esta tarde, además, los artistas se encuentran con su público que quiere saber de primera mano qué piensan de su exposición y de sus propias obras. Los 4 pinturas relacionadas con el cuarto de baño, si tuviera que elegir 20 cosas de todo lo que yo he pintado, estarían entre las 20. A mí me sorprende que el hombre del sur, que lo hizo hace muchos años, se empezó siendo el hombre caído, pero ahora se ha convertido en ese hombre de las pateras, que cae en esas playas. Yo no pensé en esa coincidencia, pero creo que si adquiere algún significado universal, es que ese hombre del sur es un hombre de las pateras de hoy día, ¿no? Al Thyssen, las exposiciones temporales le aportan la mitad de sus visitas. Yo conocía solo de todos esos a Antonio López, pero la verdad que los otros que no los conocía me han encantado. Sí. A mí Isabel Quintanilla que me impresionó más. Y el escultor también, la verdad que las figuras son preciosas, son súper realistas. La última escultura del Julio, niño, que ¿no? supongo que será, no lo sé, de un nieto o algo, y eso te impresiona, ¿no? Cada año casi 1 millón de personas pasan por estas salas. Creatividad, belleza, técnica o emoción son palabras que algunos unen al concepto. Una necesidad cultural esencial. La colección permanente del Thyssen tiene obras desde el siglo XIII, pasando por el Renacimiento italiano, al siglo XX. Su origen es la colección privada de la familia Thyssen, una de las más valiosas del mundo. Lo que ha aportado el Thyssen a España es precisamente que lo que hay en ella, lo que hay en la colección Thyssen, no es lo habitual en los museos españoles. El impresionismo pues no estaba en los museos, en las colecciones españolas. La pintura holandesa tampoco mucho, no digamos el expresionismo abstracto, la pintura abstracta del siglo XX. Entonces, bueno, pues ha aportado una mirada muy distinta.
Este museo es una fundación pública y la colección pertenece a los españoles. Aquí también se exponen los cuadros de la colección privada de la baronesa, unos 250. Los dejó en depósito a la institución. Ahora se pone en duda su continuidad. El público debe distinguir entre lo que es de la baronesa y lo que pertenece a todos los españoles, que son las 3/4 partes de lo que está expuesto en el Thyssen. Ella tiene su colección privada y esa colección la ha prestado gratuitamente durante muchos años, casi 2 décadas, a este museo. Y es la que podría llevarse si en un momento lo decidiera, si fracasara su acuerdo con el gobierno. Se la llevaría con todo el derecho del mundo porque siempre ha sido suya, privada. Ahora, la colección del museo, la colección permanente del museo, que tiene 775 cuadros, es inenajenable, no se puede ir, ni se puede dividir, ni se puede vender, ni se puede nada, porque es igual de española que la colección del Museo del Prado o la colección del Museo de Reina Sofía. La intervención de la baronesa y la cercanía al Prado fueron decisivas, dice el director del museo, para que el barón Thyssen optase por España. Su ubicación, en pleno Paseo del Arte, asegura, es beneficiosa. Lo que hacen los vecinos repercute sobre nosotros casi siempre positivamente, porque si el Prado, por ejemplo, tiene un poder de atracción enorme, es un auténtico maelstrom, es como un gran remolino que absorbe miles y miles de visitantes todos los días. Nos beneficiamos también del público que nuestros vecinos traen, ¿no? Entonces, no hay competencia entre los museos, o es una competencia sana, positiva, y luego hay una plena colaboración en cuanto a préstamos. Las salas de los 3 museos son por las mañanas un hervidero de escolares de todas las edades. Tienen programas adaptados a todas las miradas. Entre ellos encontramos estudiantes de distintas facultades y algunos profesores. Están diseñando la segunda parte de un videojuego inspirado en la colección permanente del Thyssen. El proyecto Nubla se encuadra dentro de una estrategia, una doble estrategia. Por un lado es el trabajo con jóvenes en el museo, que es uno de los públicos que tradicionalmente tienen una menor incidencia dentro de los museos, y por otro lado el proyecto digital del área de educación del Museo Thyssen, que durante los últimos 10 años ha estado haciendo distintos proyectos en el entorno de las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, en particular del videojuego. Los personajes de Nubla recorren lugares inspirados en distintos cuadros. La idea es que tú juegues, te lo pases bien, te interese lo que estás viendo y que cuando llegues al Museo Thyssen digas, yo he estado ahí, o sea, no es yo conozco el cuadro, sino yo he estado en el cuadro. Ellos van eligiendo obras para ilustrar el videojuego, una elección que también hemos pedido a los directores de los 3 museos. La Santa Catalina de Caravaggio es una de las grandes obras maestras de la colección Thyssen, una de las quizá 5, 6, 7 obras maestras más importantes de pintura antigua. Es un Caravaggio muy importante de un momento en el que, justo del momento en el que Caravaggio adquiere su estilo de madurez, se convierte en el pintor que luego será el claroscuro fuerte, este claroscuro dramático, la fidelidad al modelo. La modelo era una prostituta sienesa de 16 o 17 años, llamada Fili de Melandroni, y Caravaggio ha preservado toda la personalidad, la terrenalidad, la carnalidad de la modelo. No ha hecho una santa sosa y abstracta, ha hecho una mujer de carne y hueso que además mira directamente al espectador. Entonces está el espíritu de Caravaggio entero aquí. Una pintura de Leon Golub de 1968 que se titula Gigantomachia. La hemos instalado hace muy poquito tiempo y para mí es especialmente importante, en primer lugar, porque es una donación
de la familia de Leon Golub. La familia creía que le haría mucha ilusión el hecho de que esta obra estuviese en la institución que alberga el Guernica. Es una obra que, como vemos, es una batalla entre gigantes, representa un conflicto. En este caso no es el conflicto de la Guerra Civil, pero sí que es un conflicto que para Estados Unidos fue fundamental en el siglo XX, como es la Guerra de Vietnam. Velázquez, como pocos artistas, sabe implicar de una manera prodigiosa al espectador en el espectáculo, en el privilegio que es la contemplación del arte, ¿no? Nosotros nos colocamos de alguna manera en el lugar que ocuparon los reyes en su día y que aparecen reflejados en el espejo al fondo de la estancia, ¿no? Del estudio del pintor, ¿no? Y por ese motivo me parece que es el cuadro, digamos, que si hay que elegir uno, ¿no?, entre las grandes obras que conserva el Museo del Prado, pues sin duda, por su calidad, por la importancia de Velázquez en esta colección, en este museo, y por ese, digamos, de alguna manera esa provocación que nos lanza a cualquiera de los espectadores de formar parte de la composición que él ha ideado, ¿no? Villa del Arte, como se conoce, aparte del Museo del Prado, del Thyssen y del Reina Sofía, está el CaixaForum, tenemos el Botánico, tenemos el Casón de Buen Retiro, tenemos la Real Academia Española. Y luego, por el otro lado, por eso nosotros es muy interesante nuestro barrio, porque sirve de paso al Madrid de los Austrias. Menda. Estamos censados como unos 9.000 residentes y plazas hoteleras superamos las 10.000. Es más, en este momento se están construyendo, rehabilitando, porque construir un sitio antiguo es difícil, está rehabilitando fincas, 3 hoteles que abrirán sus puertas posiblemente en los próximos 2 años. A pesar de que la presencia policial es continua en la zona, a veces se viven escenas como estas. No solo la Policía Nacional, que tiene un dispositivo permanente fuera del Prado, también la municipal, la llamada Policía Turística, patrulla a diario cerca de los museos. Normalmente en zonas donde hay mucha afluencia de turismo y de personas, lo que suele haber más pequeños hurtos de documentación o de carteras, de dinero. Entonces lo que intentamos es prevenir todo ese tipo de pequeños delitos, y en este caso, por ejemplo, como pueden ver a mi espalda, tenemos la Oficina de Atención al Ciudadano, donde se puede interponer ese tipo de denuncias siempre que no haya un autor conocido. Se acercan al paseo para pintar en la calle. Otros entran con su caja de pinturas al museo. Él lo hace a diario. Es uno de los pocos copistas que admite el Prado, 16 al año. Dentro le espera su caballete y su cuadro inacabado. Estudió Bellas Artes y empezó copiando los clásicos. Ahora está pintando estancias del museo que imagina siempre vacías. Nada más lejos de la realidad. Bueno, hace 2 años estuve haciendo una copia, que es lo que se suele hacer aquí habitualmente. Y nada más empezar me gustó mucho el espacio y se me ocurrió la idea de hacer una serie con vistas de interiores del museo, con las salas y en perspectiva. Y en eso es en lo que estoy. Cada obra le lleva meses de trabajo. El primer cuadro de esta serie de interiores ya está acabado y tiene una oferta de compra. Nos lo enseña a los pies de una escultura de otro de los protagonistas de este reportaje, Julio López Hernández, dedicada al pintor desconocido. Esta fue la primera, que está hecha en la Sala 12, la Sala de las Meninas, con obras muy emblemáticas de Velázquez, ¿no? Está toda la familia real. Y aparte del espacio, que siempre ha tenido mucho protagonismo en el museo, porque es un poco como el centro o el corazón,
donde están la obra más conocida del museo, del propio museo, me gustó mucho que tiene algo como de panteón, algo de funerario. Tiene una luz muy baja, tiene unos reflejos que yo he exagerado un poco quizás para exagerar ese aspecto un poco fantasmagórico que tiene la sala. La segunda pintura con la que estoy ahora es en la galería central. Es un espacio más amplio, con más luz. En el tercer cuadro que voy a hacer, que será en la sala donde está el 2 y el 3 de mayo de Goya, el espacio es menor, la luz también, y ahí tendrán más protagonismo todavía los cuadros. El Prado, el Thyssen y el Reina Sofía reciben financiación de los presupuestos generales del Estado, unas partidas que han ido bajando desde 2009. Desde entonces, solo el año pasado aumentaron ligeramente. Los tres museos se sostienen cada vez más con sus propios ingresos. Yo creo que a los museos se nos pide muchas veces que hagamos esfuerzos que corresponden más a otro tipo de instituciones, ¿no? Yo creo que los museos somos como los hospitales o las escuelas o la universidad, ¿no? Deberíamos delante de la sociedad colocar a este tipo de instituciones en ese orden de prioridades, que cuando tocan los recortes, pues no seamos la cultura en general y los museos en particular los primeros en sufrir este tipo de recortes, ¿no? Después de varios meses situada en estas salas, la exposición se empieza a desmontar. Algunos cuadros, como este Cuarto de baño de Antonio López con destino a Nueva York, esperan a su correo, la persona que les acompaña en sus viajes, en este caso el de vuelta. Otros que no viajan bajo la vigilancia de un correo se empiezan a descolgar de las paredes con todos los cuidados del personal del museo. Es como una maniobra de precisión. Son préstamos para esta exposición temporal y se miman hasta el extremo. Muchas obras se aseguran con la garantía del Estado. Es un seguro especial que avala la Administración. Si fuera un seguro comercial al uso, comentan los directores, habría algunos tan caros que no se podrían pagar. Un restaurador analiza centímetro a centímetro cualquier alteración en el cuadro. Lo habitual es que no haya cambios desde su llegada. Tenemos unas fotografías donde apuntamos cada una de las cosas. ¿Para qué? Bueno, pues para ver primero en qué condiciones llega y para que a la salida de la exposición, cuando se termine la exposición y vuelve otra vez el momento del reembalaje, las obras, ver si ha habido algún tipo de variación. Que no lo hay, no suele haberlo, no debe haberlo. Todo está muy bien controlado, tanto de humedad, de temperatura. Está todo muy bien controlado en el museo para que en la salida no haya ningún problema. Pero aún así se vuelve a hacer el informe de condición de salida. Es el momento de despedir a las obras que han estado meses formando parte del museo y años en la imaginación de quienes pusieron en marcha la exposición. Bueno, pues el más alegre es la llegada de las obras, el recibir cada una de las obras, porque se van abriendo las cajas y son obras que has visto durante muchísimos años o has estudiado tú y te han examinado en su momento de ellas, en la carrera y demás, y de pronto ver que se abre la obra y ahora aparece esa obra ante ti. Ese es un momento mágico, para un restaurador por lo menos, es gozoso, porque te reencuentras con la obra. Y lo más triste, pues este momento, la despedida de las obras. He estado durante unos meses que las obras han vivido aquí en el museo, y las has cuidado, las has animado, pero ya te tienes que despedir de ellas, entonces ya es el momento de embalarlas y que la vuelvan a tener sus propietarios. Nos exponen, ¿no? En el museo, a veces por razones de conservación, como se trata, por ejemplo,
la colección de obras sobre papel, que por razones de conservación no se puede exponer permanentemente, y luego obras que están pendientes de restauración, de estudio, para salir a salas o participar en alguna exposición temporal. Yo creo que hay bastante rotación de los fondos no expuestos del museo. Es un mito, yo creo que es un mito, pero bueno, conservémoslo, ¿no? Que esta idea de que el Prado se reserva para sí mismo lo mejor de su colección, ¿no? Es un mito interesante. Técnica y en la que haya expresión realizada con excelencia. El autor se entrega hacia la vida y la vida le devuelve algo. Yo creo que y la posibilidad de reflejarla, ¿no? Eso es pues muy reconfortante, ¿no? Si eres capaz de reflejar aquello que te ha impresionado de la vida y devolvérselo a la vida. Pues es una parte de nuestra naturaleza, ¿eh? Todo esto es un invento del hombre. Ha nacido del hombre, de las zonas más secretas, más interiores del hombre, y no tiene una razón, digamos, práctica. El baile, la literatura, la poesía, la pintura, la escultura, es una forma de relacionarnos, de expresar el mundo, de dar nuestra opinión de la parte más noble de las cosas, más bella o más, como quieras llamarle el nombre que le, más verdadera. Para Picasso, el arte era una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad. El pintor ha vuelto a batir récords en subasta con el cuadro cubista más caro de la historia. Cada vez hay menos obra suya a la venta. Hoy aquí se subastan algunos de sus grabados sobre tauromaquia. Lote número 184, Pablo Ruiz Picasso, grabados, y salimos por 75.000 euros. De salida por 75.000, cubierta la base en 75.000. 75.000, 80.000. 80.000 tiene la mesa, tendría que ser 85.